Realmente estas fases de la mitosis eh, tienen como objetivo final ya, o como punto final la citocinesis, ¿no? La separación de citoplasmas, ¿no? Ya con la formación de las dos células hijas, obviamente dichas, ¿no? Voy a repetir el video para que podamos observar, ¿no? Aquí estamos entrando a la primera fase, ¿no? Estamos acá en profase, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, ya lo que corresponde ya a la condensación de la cromatina, ¿no? A la fragmentación, a la desaparición de la membrana nuclear. Acá todavía observamos membrana nuclear, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando este proceso, ¿no? Este es, ¿no? Lo que vamos acá a la interfase, ¿no? La interfase, ¿cuántas etapas tiene? Recordemos, la interfase, ¿cuántas etapas tiene? Depende a lo que diga la célula, doctor. La célula o se puede especializar o puede dividirse. Si es que se divide en tres fases. Claro, si se divide en tres fases. ¿Cuáles son ellas? La G1, la S y la G2. Ya la G1, la S y la G2, ¿no? La fase de crecimiento uno, fase S, que es fase de síntesis de ADN, y la fase G2 es la fase de crecimiento 2, ¿no? Y posterior a esto, ya vamos a tener lo que conocemos como mitosis, ¿no? Entonces la interfase tiene tres fases y tiene una fase alterna que es la fase G sub 0 que normalmente va a activarse cuando la célula no tiene el tamaño o tiene alguna anomalía que no, en la cual la célula ya no se va a dividir, ¿no? En la fase G0 entran las células que no se pueden dividir, ¿no? Por algunos problemas estructurales o por algunos problemas eh, genéticos. Después de la interfase ya, habiendo transcurrido las tres fases que se dan en una interfase normal, va a empezar la profase, ¿no? Va a empezar la profase, ¿no? Acá vemos cómo los, los centrosomas van a ir eh, yéndose a los lados, ¿no? Yéndose a los lados. Vamos a ver cómo las cromátides van a ir migrando hacia los lados, ¿no? Las cromátides van a ir migrando hacia los lados, ¿no? Ven ahí que la célula se está alargando. Y ahí vemos que por último en la telofase, ya los dos, se han formado los dos núcleos, ¿no? Se han restablecido las dos membranas nucleares. Y por último se da este paso ya de la separación de citoplasmas. Este paso de separación de citoplasmas se llama citocinesis, ¿no? Igualmente, ya, Doctor, dime, Roque. lo que entiendo es que la telofase en algún momento se superpone con la citocinesis. ¿Es así? Están prácticamente, eh, son como limítrofes, o sea, son fases vecinas, son fases continuas, ¿no? Por eso se habla de una superposición. O sea, te refieres a que ya prácticamente la célula está preparándose ya para separar citoplasmas, a eso me refieres, aunque tenga una conexión con la citocinesis. Igual son fases vecinas, ¿no? Tú sabes, entre fases vecinas, lógicamente que hay puntos de encuentro, entonces ahí es donde va tu tema de superposición, ¿no? Y hablas de momentos de superposición, claro, porque cuando va acabando una etapa, va empezando la otra, o sea, ya se está preparando para la otra ya empieza a arrancar. Entonces, si hablas de superposición, sí la hay entre, entre telofase y citocines. Ahora vamos a ver el segundo video, que es referente a mitosis, ¿no? A meiosis, perdón, a meiosis. Doctor, Dime, entonces a la hora que usted nos evalúe, solo va a considerar esas fases, profase, metafase, anafase y telofase, y no la prometafase.
Es válido los dos, ¿ah? Si me pones la prometafase, también es válido. Ya, está bien. Gracias, doctor. Un ratito. Estoy dejando. ¿Qué ha pasado que no me está dejando ampliar? Ya, listo. Pueden ver, ¿verdad? Me confirman. Sí, ¿Me doctor. confirman si pueden ver? Sí se ve, doctor. Ok, igual vemos acá, estamos en interfase, ¿no? Acá nos dice una célula diploide, una célula 2N, ¿no? Característica de las células somáticas de nuestro cuerpo, ¿no? Vemos la cromatina y vemos el centrosoma, ¿no? Igual, muy parecido a lo que ocurre en mitosis, ¿no? Prácticamente idéntico. El centrosoma, ¿no? Se duplica, los centrosomas se van a ir hacia los lados, se van a ir hacia los lados, se forma el uso mitótico. En este caso vemos que se habla de una profase 1, miren. Como ven acá, se habla de una profase 1, porque posteriormente, para que haya la reducción de material genético, se va a dar ya lo que conocemos como profases o etapas 2. Esas son las etapas 1. También hay etapas 2. Entonces acá vemos ya que las cromátides se van a desplazar hacia los lados. Muy similar a la mitosis hasta el momento. El material genético del padre y de la madre se separan. Acá ya vemos que se duplican, ¿no? Acá ya se forman prácticamente dos células haploide 2N. Vemos que ahora los centrosomas se van a ir polarizando. Ya no están en la zona ecuatorial, sino están en la zona polar. Vemos que las cromátides se disponen hacia los polos. Ya como en la telofase ya eh, se van a, se van a separar, ¿no? Al final se forman a partir de una célula se van a formar cuatro células hijas. Para repetir un ratito. Meiosis, ¿no? Vamos a repetir este procedimiento también. A ver, para que no se interrumpa el ruido, voy a silenciar mi audio, ¿ya? Acá se observa, ya estamos en la etapa 2 de la meiosis. Acá estamos en la metafase 2 de la meiosis. ¿Por qué se lleva la meiosis en dos fases?
para que en una de las bases se dé la reducción de material genético. Y podemos poder observar cómo a partir de una célula, cómo a partir de una célula diploide, podemos formar cuatro células diploides, ¿no? Perdón, a partir de una célula diploide, podemos formar cuatro células haploides, ¿no? En el proceso que conocemos como meiosis. Eh, me confirman de nuevo si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve, ¿Pueden doctor. observar mi pantalla? Ok. Ok. Sobre la función de reproducción, ya habíamos hablado de que es importante para presentar la síntesis. La función de reproducción es vital para todos los seres vivos. ¿Cuál es el objetivo de esta función? La función es garantizar la continuidad de la especie. Esto permite que los seres vivos podamos obtener descendencia con características que pueden ser similares a las de los progenitores, o en el caso también de la reproducción asexual, que prácticamente son idénticos al, a la célula antecesora. En el caso de las plantas, que por ejemplo eh, se multiplican por esquejes, la variabilidad genética es mínima. La variabilidad genética es mínima. Es importante destacar que la reproducción también es indispensable para la supervivencia del individuo. Si bien es cierto, no es indispensable que uno se reproduzca, ¿no? Sí es esencial para la permanencia de la especie, ¿no? No quiere decir tampoco que si una persona no se reproduce, necesariamente va a tener un problema, pero sí es esencial para que la especie permanezca en este planeta. Es decir, en realidad las especies no se reproducen o tienen una tasa de reproducción muy baja, poco a poco la población va a ir disminuyendo hasta que se va a la extinción de la especie, ¿no? Entonces, un organismo puede vivirse, reproducirse, sí, pero si ningún individuo de la misma especie se va a reproducir, entonces la especie va a desaparecer. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, y también pasa muchas veces que su reproducción de una especie es lenta, o sea, las muertes tienen un proceso más rápido que los nacimientos. Entonces esto genera que las especies desaparezcan. Que sí hemos tenido algunas especies que ya están extintas del planeta, ¿no? Acá vemos, ¿no? Formas de reproducción, ¿no? Tenemos acá la reproducción asexual, perdón, acá tenemos la reproducción sexual de las plantas, acá tenemos la reproducción sexual de las plantas, acá tenemos la reproducción sexual en animales, ¿no? Vemos acá como los progenitores y acá vemos a la cría, ¿no? Acá vemos cómo se da la polinización y se da la formación de las semillas, ¿no? Para la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué es la reproducción en sí, no? La reproducción en sí va a ser un conjunto o una serie de procesos biológicos mediante el cual los organismos pueden generar nuevos individuos de la misma especie, ¿no? En este caso, ¿no? Ustedes, si
tienen pareja, ¿no? Ya, bueno, se van a casar y van a tener hijos, se van a poder reproducir, ¿no? Ustedes también pueden decidir estar solos y no tener hijos, pero si todos los humanos decidimos estar solos, no tener hijos, no reproducirnos, la especie puede estar amenazada. En realidad, eh, los dos extremos son malos, porque si bien es cierto, si no se reproducen, desaparece la especie, si los individuos nos reproducimos demasiado, está relacionado a falta de alimento, falta de recursos, pobreza, ¿no? Y eso ya está determinado por estudios científicos de que en los países donde hay más nacimientos son los países en los cuales se observa mayor pobreza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la reproducción es importante para mantener la especie, una reproducción masiva es perjudicial para la sociedad y también una baja reproducción también puede ser perjudicial, ¿no? Porque la especie puede correr un peligro. Bueno, con respecto a los humanos no tenemos mucho problema porque normalmente estamos hablando de una sobrepoblación en el planeta, ¿no? Durante este proceso de reproducción siempre va a haber una transmisión del material genético, ¿no? Se va a transmitir el ADN de los padres a los hijos, ¿no? La reproducción puede cumplir varias funciones. Una de ellas es mantener la continuidad de la especie, transmitir información genética de padres a hijos, favorecer a la adaptación y a la evolución, ¿no? Especialmente la reproducción sexual. La reproducción sexual tiene más variabilidad genética que la reproducción asexual, ¿no? Y eso permite, este entrecruzamiento de material genético, permite muchas veces generar individuos más resistentes, ¿no? También lo que va a permitir la reproducción es el crecimiento de las poblaciones, pero como les he dicho, un crecimiento excesivo de las poblaciones también puede acarrear otros problemas como falta de alimentos, falta de recursos, ¿no? Acá vemos, ¿no? A través de, ¿dónde está el material genético? El material genético está es el ADN, ¿no? El ADN que ya ustedes saben, ¿no? Que está compuesto por cuatro bases, ¿no? Acá podemos observar las bases nitrogenadas. Ahí tenemos a la citosina, a la guanina, a la timina y a la adenina, ¿no? Acá tenemos el ADN, ¿no? Que es a través del cual se transfiere la información genética. Acá podemos ver, ¿no? Cómo los cromosomas no pueden tener una variabilidad genética, ¿no? Vemos acá dos cromosomas celestes idénticos y dos cromosomas rojos. Acá los observamos de nuevo. Pero acá vemos que ha habido un flujo, un cambio de secuencia entre dos cromosomas. No han cambiado totalmente ni la mitad, han cambiado, mm, hay una variabilidad pequeña entre los cromosomas, ¿no? Estos cambios muchas veces son importantes para nosotros, porque nosotros muchas veces tenemos debilidades, ¿no? La reproducción sexual es importante. ¿Por qué? Porque hace individuos más fuertes. Por ejemplo, ¿no? Algo que normalmente se ha observado que debilita debilita a los individuos es la endogamia, ¿no? A lo largo de hemos visto muchos casos que en familias endogámicas hay muchos problemas neurodegenerativos, o hay problemas con malformaciones, ¿no? Hay malformaciones congénitas, ¿no? ¿A qué me refiero con endogamia? Con endogamia me refiero al emparentar con, dentro de la familia, ¿no? Eh, Normalmente hemos visto casos reportados en familias endogámicas en los cuales vemos que las personas padecen ciertas enfermedades congénitas o también podemos ver algunas enfermedades neurodegenerativas. Características generales de la reproducción. ¿Por qué se caracteriza una reproducción, no? Todos los organismos vivos presentan alguna forma de reproducción, ¿no? Todos los seres vivos tenemos alguna forma de reproducción, ¿no? Las características principales de la reproducción es que en primer lugar se van a producir nuevos individuos, se transmiten genes
a la descendencia, ocurre tanto en organismos unicelulares como en pluricelulares, ¿no? Puede ocurrir en una ameba, puede ocurrir en una neurona, puede ocurrir en un plasmodium, o puede ocurrir en una planta, en un perro, en un humano, en un elefante, ocurre en todos los seres vivos, ¿no? Y puede realizarse en uno o dos progenitores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién, quién, re- quién se puede reproducir simplemente de manera individual? Tengo un ejemplo de un organismo que se divide de manera individual, que no necesita Claro. otro para poder Levadura. reproducir. ¿Quién? La levadura. Las La bacterias, doctor. levadura, la La levadura, sopa. las bacterias, ¿no? Por, Las por levaduras, ejemplo. las bacterias, algunos protozoarios también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, en algunos casos solo se necesita un individuo para que haya reproducción. Y en otros casos, como en el caso de nosotros, pues, imaginemos que Galindo se quiere reproducir solo, no puede, no va a poder. ¿O hay una forma de reproducir a Galindo solo? En el No, no futuro hay. quizás. Mitosis, profe. En el futuro. mm, Poco probable, ¿ah? Poco probable. No veo por dónde uno se puede reproducir solo. Pero los animales nos caracterizamos por eso, por tener un tipo de reproducción sexual. Y para tener un tipo de reproducción sexual necesitamos dos individuos, ¿no? Entonces acá nos habla de que la reproducción puede necesitar una persona si es asexual y puede necesitar o un individuo si es asexual y va a necesitar dos individuos si es una reproducción sexual, ¿no? Involucra también algunos mecanismos celulares de división, ¿no? La reproducción involucra mecanismos celulares de división, ¿no? Y hemos visto que eh, los procesos de mitosis y meiosis también están relacionados a la reproducción, ¿no? Bueno, existen dos grandes tipos o dos grandes formas de reproducción, la sexual y la asexual, ¿no? Acá vemos, ¿no? Este tipo de reproducción, acá vemos a dos células haploides, ¿no? Acá vemos al núcleo, perdón, ahí vemos al óvulo y acá vemos a los espermatozoides, ¿no? Ambos son células haploides. Estos se van a fusionar para formar una célula diploide, la cual va a empezar sucesivas divisiones celulares hasta formar al organismo, ¿no? De un humano, hasta formar este individuo multicelular llamado humano. Y por otro lado, acá tenemos los tipos de reproducción asexual, ¿no? Por ejemplo, las bacterias, las arqueas, se dividen también por división binaria. Tanto las bacterias como las arqueas se van a dividir por división binaria. Ahora, tenemos la gemación. La gemación, ¿dónde la podemos observar? A ver, ¿en quiénes podemos observar gemación? Y eso lo hemos hablado varias veces, como ejemplo, En la sidra creo que era. las levaduras, ¿no? Las levaduras, Sí. las levaduras se pueden reproducir por gemación, que le llaman gemación, pero también seguramente en algunos libros lo van a encontrar como yemación, ¿no? Que es cuando una parte del cuerpo del individuo se empieza a estrangular, se va a estrangular totalmente hasta que esta porción va a quedar libre y va a ser un nuevo individuo. Ese se llama yemación. Y lo pueden observar en laboratorio tranquilamente, viendo pues algunas, eh, algunos alimentos como yogur, como vino, ahí van a poder observar la acción, la chicha fora, ahí van a poder ver.
Reproducción asexual. Reproducción asexual va a ser aquella en la cual solo va a participar un organismo. Va a generar descendientes sin la participación de gametos y sin haber fecundación. Los descendientes son casi idénticos, ¿ah? Miren, la variabilidad genética es mínima. La variabilidad genética es mínima. Los descendientes son casi idénticos al organismo original, por lo que reciben el nombre de clones, ¿no? Prácticamente si yo agarro una uva, una pata, y saco un sarmiento y lo coloco en tierra, prácticamente ese es un clon, ¿no? Eso se llama reproducción asexual por esquejes, ¿no? Es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Características de la reproducción asexual. Solo participa un progenitor, no hay gametos en la reproducción asexual, no existe meiosis, ahí no hay reducción del material genético, y generalmente ocurre por mitosis, ¿no? Produce individuos genéticamente iguales, por eso se le llaman, en algunos casos se le llaman clones. La reproducción asexual es rápida, esa es una ventaja. Requiere poca energía, también es una ventaja. Genera poca variabilidad genética, eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque si un individuo, si ese individuo es susceptible a ciertas enfermedades bacterianas o fúngicas, toda su descendencia va a tener la misma debilidad porque hay variabilidad genética. No hay variabilidad genética. Entonces es como que el padre es débil, el hijo es débil. El hijo es débil, el nieto es débil. El nieto es débil, el bisnieto es débil. Entonces, porque no hay variabilidad genética, y a veces la variabilidad genética nos brinda las resistencias o las tolerancias, ¿no? Entonces, eso es la limitante en la reproducción asexual. Tiene ventajas, sí tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Ventajas, puede producir muchos descendientes de manera rápida. Ventajas, no necesita buscar pareja, no necesita llevarla al cine, no necesita regalarle rosas. Este tipo de reproducción es sencilla, no se busca pareja. Bajo gasto energético, no hay gasto de energía. Y también es ideal en ambientes estables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La reproducción asexual, tenemos los viveros, ¿no? En en un espacio pequeño puedo reproducir una gran cantidad de plantas, una gran cantidad de plantas, ¿no? Por reproducción asexual, ¿no? Normalmente la reproducción en viveros tiende a ser, en algunos casos, plantines, pero en muchos casos es por esquejes, ¿no? Y vamos a tener miles de plantas, o a veces cientos de miles de plantas en un espacio muy reducido. Desventajas, la escasa variabilidad genética no va a permitir que si tiene una debilidad o susceptibilidad, esta sea superada, ¿no? Por eso dice mayor susceptibilidad a enfermedades por la escasa variabilidad genética. Menor capacidad de adaptación a cambios ambientales, ¿no? Al no tener variabilidad genética, tampoco va a poder haber resistencia, ¿no? A cambios ambientales, ¿no? Generalmente las especies se mantienen muy estables, tanto que si, por ejemplo, son especies de calor, viene un friaje y empiezan a morir gran cantidad de individuos, en algunos casos todos. Tipos de reproducción asexual, ya hablamos de la fisión binaria o bipartición, es una forma sencilla, ¿no? Un organismo va a duplicar el ADN y luego se divide en dos células iguales. ¿Dónde puedo ver la fisión binaria? La fisión binaria la puedo observar en bacterias, la puedo observar en algas y también lo puedo observar en protozoos. Ejemplo, una bacteria va a duplicar su ADN, se va a alargar, forma un tabique y luego se divide. Resultado de una fisión binaria. A partir de una bacteria obtengo dos bacterias hijas que prácticamente son idénticas a la célula madre, ¿no? Y acá vemos, acá tenemos una bacteria. Esta región, ¿cómo se llama, chicos? A ver, ¿cómo se llama esta región? Donde está el ADN en las bacterias.
No se olviden porque yo voy a preguntar tanto primer parcial como segundo parcial, voy a preguntar, ¿ah? Sobre todo preguntas básicas. ¿Cómo se llama Ah, esa porción donde está el ADN en las bacterias? me parece que se llama nucleoide. Nucleoide, ¿no? Perfecto, Galindo, ¿no? Esta región se llama nucleoide. Ahí está el ADN disperso en el citoplasma. Esa región se llama nucleoide. Entonces acá vemos, miren, cómo el nucleoide empieza a duplicarse o a replicarse, ¿no? El ADN empieza a replicarse, ¿no? Luego vemos que se forma este tabique, ¿no? Se forman estos tabiques que van a permitir próximamente la división, ¿no? Ya las células de ADN duplicado se independizan, se separan, se forma el tabique, se forma el tabique, y luego de la formación del tabique ya las dos bacterias hijas quedan libres. Así se da la bipartición, que es una forma de reproducción asexual que llevan a cabo las bacterias, las arqueas y los peces. Acá observamos otro esquema, ¿no? En primer lugar, ¿qué ocurre? Replicación del ADN celular, ¿no? El nucleoide, que es lo que había mencionado Galindo, que es lo, como se le llama al ADN disperso, se va a empezar a duplicar. Se replica el ADN, acá observamos la membrana plasmática, ¿no? Se mantiene aún estable, ¿no? Y la pared celular, la pared celular. Acuérdense que las bacterias tienen una pared celular que está compuesta por péptido glucano, ¿no? Péptido glucano. Ahora acá vemos, ¿no? La membrana, la célula se empieza a elongar, el ADN se empieza a separar, se forma el tabique de imaginación, ya el tabique de imaginación se ha formado totalmente y ya está listo para separarse, ¿no? Las células hijas se separan. Este es el modo de reproducción de las variabilidad genética escasa. Yemación se forma una protuberancia que se le llama yema. Por eso le digo que se puede llamar gemación o también le llaman yemación. Luego esta yema crece y luego se separa del progenitor, ¿no? Prácticamente también es un clon. ¿En dónde ocurre este tipo de reproducción? Ocurre en los hongos unicelulares, en las levaduras, ocurre en las hidras y también ocurre en los corales. Luego tenemos la esporulación, que también lo podemos ver en los hongos, pero en este caso en los hongos multicelulares. Esto lo vemos, la esporulación lo vemos en los mohos. La esporulación lo vamos a observar en los mohos. El organismo produce esporas, que son células resistentes, ¿no? Cuando las condiciones son favorables, estas esporas van a germinar y van a generar nuevos individuos, ¿no? En el caso de los hongos, por ejemplo, ¿no? El hongo forma el esporangio, las esporas son liberadas y cuando hay condiciones, digamos, eh, hostiles o condiciones difíciles, esa espora se mantiene ahí latente, se mantiene latente. Prácticamente hace el mínimo gasto energético, esperando condiciones ideales. Cuando tiene condiciones ideales, inmediatamente esa espora va a empezar a activarse y va a empezar a aparecer las hifas fúngicas. Y las hifas fúngicas van a ir formándose hasta que ya se forme el micelio fúngico. Ahí vamos a ver ahí ya cómo todos los filamentos de los hongos filamentosos van a aparecer, ¿no? Los hongos filamentosos son llamados hongos. Hongos, helechos, musgos y algunas bacterias pueden esporular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bacterias se esporulan? A ver, ¿qué bacterias se esporulan? A ver, y recuerda, las bacterias que esporulan empiezan con B. El género de bacterias que esporulan empiezan con B.
Incluso hay un arma biológica que, que le hicieron con esporas de una bacteria. Hubieron ciertos intentos de atentado en Estados Unidos. ¿No se acuerdan de los intentos de ¿El los anthrax? atentados contra los presidentes en Estados Unidos? ¿Alguien nos estaba diciendo algo? No te escuché, disculpa. Ah, el anthrax. Claro. El Bacillus anthracis esporula. Los bacillus tienden a esporular. ¿Ya? El género Bacillus, no todos los bacilos. Estoy hablando del género Bacillus. El género Bacillus es un género que se caracteriza por esporular. Entonces, puedo ver que hongos, bacterias, también algunas bacterias esporulan, helechos y los musgos. Son aquellos que pueden contar con ese tipo de reproducción asexual. Fragmentación. Esto origina cuando se rompe un fragmento de un individuo. Cada fragmento va a regenerar las partes faltantes y va a formar un nuevo individuo. ¿Dónde vemos este proceso? Lo vemos en las estrellas de mar, ¿no? Y en las estrellas de mar, una parte de la estrella de mar se rompe o se desprende, va a formar un nuevo individuo, va a regenerar un nuevo. Las planarias también tienen este tipo de reproducción asexual y también algunas algas. Regeneración es la capacidad de reconstruir tejidos o incluso un organismo completo, ¿no? No todos los animales regeneran. Por ejemplo, ¿quién puede regenerar? Salamandras pueden regenerar sus extremidades, las planarias pueden regenerar todo un cuerpo. Propagación vegetativa es la que se lleva en las plantas, ¿no? Normalmente se pueden originar nuevas plantas sin necesidad de que haya semillas. Por ejemplo, los estolones de fresa, los tubérculos como la papa, ¿no? ¿Han visto cómo siembran la papa? Dejan un tubérculo y ahí aparecen varios tubérculos. Un tipo de reproducción asexual. No se necesita, no se necesita que haya floración, no se necesita que haya semillas, ¿no? La siembra de las papas. Los cormos, por ejemplo, como el gladiolo, rizomas como el jengibre, ¿no? Que luego tienen crecimiento subterráneo. Y también los bulbos como la cebolla, ¿no? La cebolla también, tú dejas una cebollita y después empiezan a aparecer más bulbos, ¿no? Es un tipo de reproducción asexual, ¿no? O como la reproducción del ajo. El ajo, tú dejas un diente de ajo y de ese diente de ajo se va a empezar a formar toda la cabecita de un ajo se va a empezar a formar a partir de un solo diente, ¿no? Esto es de forma natural, eso es lo que ocurre de forma natural. De forma artificial tenemos los injertos, los esquejes, ¿no? Que yo puedo sacar una porción de una planta y ponerla en suelo y se va a formar un nuevo individuo, ¿no? Que es como generalmente se siembra la vid, ¿no? Otra forma de propagación vegetativa son los cultivos de tejidos vegetales, ¿no? Yo agarro una porción, una pequeña parte de una planta, la pongo en un medio de cultivo y, y ahí voy a poder obtener un nuevo individuo, ¿no? Con una pequeña porción de tejido vegetal. ¿Qué cultivos normalmente se trabajan por cultivo de tejidos? Por ejemplo, el arándano, ¿no? El arándano que es conocido como el oro azul, ¿no? Porque es un buen alimento, con antioxidantes, muy bueno para la prevención del cáncer. Se reproduce normalmente por cultivo de tejidos. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cuando se hace o hay estudios que demuestran cuando hay cultivo de tejidos, la planta obtenida por cultivo de tejidos va a producir más, da mayor producción. Entonces, normalmente este cultivo lo reproducen de manera artificial por cultivo de tejidos. Reproducción sexual, ¿no? Ya les había dicho también en clases pasadas que también se le conoce como la reproducción divertida, ¿no? Y a la reproducción asexual se le conocía como la reproducción aburrida. En este caso sí van a haber presencia de los gametos, tanto del macho como de la hembra, o del masculino y del femenino.
Los gametos se van a unir para formar un nuevo individuo. Estos gametos son producto de la meiosis, ¿no? De una división celular en la cual se reduce el número de cromosomas a la mitad, ¿no? Estos gametos son haploides, a diferencia del resto de células que son diploides, ¿no? Características: participan dos gametos. En el caso de la reproducción sexual ya vemos que hay una meiosis. También para que haya una reproducción sexual tiene que haber una fecundación, ¿no? En este caso sí va a haber una variabilidad genética y eso ayuda a que los descendientes sean más fuertes, ¿no? En muchos casos, salvo casos, eh, salvo excepciones, ¿no? Y también vamos a ver que los descendientes van a ser diferentes entre sí, ¿no? Vamos a ver, tenemos dos progenitores y todos sus hijos no van a ser, van a ser similares, pero no van a ser iguales. Pueden tener algunas similitudes, pero también pueden tener diferencias marcadas, ¿no? O todos ustedes son idénticos a los hermanos. Pueden ser muy parecidos, pero no van a ser idénticos, ¿no? Entonces va a haber una diferencia entre los descendientes. Galindo, ¿tú tienes hermanos? Tengo un hermano y una hermana, doctor. Muy Ya, diferentes. los tres son diferentes. Sí. ¿Quién, ¿A quién le cayó más café a la leche? ¿Quién es el más A mí, morenito? a mí. En tu caso, tú eres el más morochito. Sí, yo soy el más morocho, doctor. Pero el más alto también. Con respecto a cabello, todos son lacios, todos son zambos. Ah, yo salí. Tu cabello, porque lo comparas rapado, Ah, no, no, es pero parece que que fuera lacio. sí, mi pelo es bien, bien, bien lacio, pero mi hermana y mi hermano son oleados. Ah, son oleados, ¿no? Entonces, a esto va orientado este párrafo, ¿no? Descendientes son diferentes entre sí, ¿no? O sea, a pesar de que son hijos del mismo padre, no van a salir, pues, tres copias, los tres hijos no van a salir iguales, ¿no? A veces hay casos que dos hermanos son parecidos, ¿no? Muy parecidos fenotípicamente, pero olvídense, no olviden que, que no solamente los individuos, no somos solamente fenotipo, también somos genotipo. Ventajas de la reproducción sexual es que hay una alta diversidad genética, ¿no? Va a haber una variabilidad genética. Mejor adaptación, ¿no? Genera normalmente individuos más fuertes que se van a adaptar mejor a entornos desfavorables. Mayor resistencia a enfermedades, ¿no? Y también esto va a favorecer a la evolución de las especies. Desventajas. ¿Cuál es la desventaja de la reproducción sexual? Es más lenta, ¿no? No es como San Magalindo dice, yo querer esta chica, ¿no? Tiene que enamorarla, tiene que conquistarla, ¿no? Entonces, es mucho más lenta, ¿no? Hay un proceso que los biólogos le llamamos que tiene un cortejo. Hay un cortejo, entre los animales hay un cortejo, hay un coqueteo, hay un flirteo, ¿no? Entonces, es más, o sea, Galindo puede querer, no sé, reproducirse con determinada persona y quizás no le hace caso. Entonces va a tener que buscar otra pareja. En los animales, la reproducción sexual es muy compleja. O sea, hay peleas, hay cortejos, hay bailes. Incluso en los animales, pues digamos, eh, menos evolucionados que nosotros, ¿no? Perros, en los lobos, en los gatos, en las aves, ¿no? Ellos, como se llama, tienen eh, múltiples acciones dentro del proceso de reproducción sexual. Otra cosa que hay que resaltar es que la reproducción sexual requiere mayor energía, ¿no? Hay un gasto energético mayor con respecto a la reproducción sexual. Se necesita encontrar pareja, ¿no?
es necesario la reproducción sexual y produce menos descendientes. Es más rápido la reproducción asexual que la reproducción sexual, ¿no? Los gametos normalmente son células sexuales, son células haploides, ¿no? En este caso tenemos el gameto masculino, que es el espermatozoide, que es pequeño, es móvil, ¿no? Tiene su colita que le permite desplazarse a través del útero para llegar a la fecundación. Y también tenemos después al óvulo, ¿no? Que es más grande, es inmóvil y normalmente también, también el núcleo, perdón, también el óvulo es haploide. La meiosis, ¿no? Que es un proceso en el cual se reducen los cromosomas, normalmente los cromosomas en los seres humanos 46, es una célula 2N, es una célula diploide. Después de la meiosis se forman los gametos, en los cuales tanto óvulo como espermatozoide solo van a tener la mitad del material genético, solo van a tener 23 cromosomas y son células haploides, ¿no? Acá vemos las fases de la meiosis, acá vemos la profase 1, la metafase 1, acá vemos ya la anafase, ¿no? Con una pequeña variabilidad genética. Acá vemos ya que hay una variabilidad genética, acá vemos la telofase 1 y acá ya vemos la citocinesis, ¿no? Con la separación de las dos células. Profase 2, y acá vemos la variabilidad, miren, se da cuenta entre estos cromosomas y estos cromosomas ya hay diferencia, ¿no? A esta diferencia estructural, cambios en la secuencia del ADN, esto es la variabilidad genética, ¿no? Luego ya acá vemos cómo se empiezan a colocar los cromosomas en la parte central, luego las cromátidas se van hacia los lados y se obtienen ya cuatro células haploides. Estas cuatro células haploides se han obtenido a partir de ¿qué? A partir de una célula diploide. A partir de una célula diploide se obtienen cuatro células haploides. La fecundación, ¿a qué se le llama fecundación? Fecundación se le llama a la unión o a la fusión del espermatozoide y el óvulo, y como resultado se obtiene un cigoto, o conocido también como huevo, que es una célula diploide, ¿no? Es la primera célula del ser vivo, ese es el cigoto, ¿no? Y eso sería todo con lo correspondiente a la clase de hoy. Chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No, doctor, ninguno. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ok, chicos, bueno, ayer ya les agradecí, los felicité por Ah, por el trabajo que habían hecho. Hoy les reitero mis felicitaciones. En realidad, todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy organizado. Eh, Espero que, como les dije ayer, que todas las acciones que tienen las hagan a ese nivel, ¿no? Eh, Al nivel de la excelencia. Les agradezco en nombre personal, en nombre de los pobladores de la zona, en nombre del profesor Munibe, que también les habló. Y bueno, espero que siempre hagan este tipo de actividades, ¿no? Porque esto no solamente es en primer ciclo, ni es en este curso. Esto se debería hacer durante toda su carrera, ¿no? Sobre todo ustedes que van a ser profesionales de la salud. Eh, ya creo que nos reencontramos la próxima semana ya en doctor, aulas. Me imagino que sí están un poco agotados porque muchos de ustedes me decían que habían estado trabajando fuerte, tanto sábado como domingo, que habían estado trabajando desde muy temprano su actividad. doctor, Dime, Danilo. eh, bueno, ya que usted habló de meiosis, yo recuerdo en algún momento haber leído, bueno, todos hemos leído puede ser 4N, 2N, haploide, diploide, ¿no? Eso, ¿no? Pero recuerdo haber leído en alguna vez que en alguna nomenclatura usaban otra letra como el C, ¿no? 4C, 2C. ¿Usted está familiarizado con eso? Pues a mí eso me Galindo, confundió. Galindo, ¿escuchas? Sí, sí.
A ver, un ratito, que hay mucho ruido. Un ratito para que puedas dar tu pregunta, ¿ya? Ya. A ver, ahí te... bueno. ¿Me escucha? Poco. Si estás escuchando ahí ruido ya. Ah, lo que pasa es que estoy en Lima, A en ver, una un avenida ratito, un muy ratito. transitada. O escríbela por el chat, porque no te escucho bien. Escribe en el chat. A ver. A ver si le escribes. Ah, ya. Ya se callaron Galindo. A ver, dime, qué querías preguntar? Ah, lo que le quería decir es que yo hace mucho Empiezas a hablar tiempo, y... Dime. lo que pasa es que yo hace mucho tiempo es cuando yo comencé a leer esto de la meiosis, recuerdo que en de alguna literatura leí que en vez de N, que se usa el 4N, 2N, N, ¿no? Como haploide, usaban la letra C, como 4C, 2C. Y eso a mí me confundió en aquellos años, ¿no? Entonces yo no sé si usted está familiarizado con eso, porque hablaba de que N venía de un vocablo alemán, que bueno, que igual significa número en español, ¿no? Pero el C significaba content, que era contenido. Bueno, en ese entonces no lo entendía muy bien, ¿no? Pero me quedé